y social de los antioqueños y antioqueñas, a la doctora Diana Carolina Corcho Mejía. Un saludo muy especial para ella, para el diputado Andrés Fernando Mesa Valencia y para todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Los invito a ponerse de pie para entonar el himno nacional de la República de Colombia. Ya se pueden sentar. Para empezar, le damos la bienvenida a Carlos Mario Patiño, líder progresista de Antioquia. Bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos a este homenaje popular de los luchadores por la salud y los derechos de los antioqueños y los colombianos, a nuestra compañera Carolina Corcho. Hoy nos reunimos los antioqueños como progresistas a reconocer y exaltar la lucha de nuestra compañera Carolina Corcho por la garantía del derecho a la salud. La valentía de Carolina es un ejemplo para todas las luchas progresistas de Antioquia y de Colombia. Nunca renunciar a la tosudez de la voz y no dejarse seducir por las cortesanías nobiliarias de la política capitalina. Este es un buen momento para reconocer dos aspectos de la personalidad de nuestra compañera. El primero, su terquedad, la irreductibilidad de su voluntad. Todavía recuerdo el día que tuve la fortuna de acompañarla a llegar al ministerio al piso 23 y recordamos que la última vez que nos habíamos visto en ese edificio era con carteles en un plantón para defender los derechos a la salud de los colombianos. Y en la acera del ministerio y en el piso más alto del ministerio la conducta es la misma, la dignidad la misma, la terquedad la misma. Algunos políticos de oficio, los que seguramente pidieron su cabeza, pensaron que los luchadores populares una dignidad temporal como la de un ministerio es la vida.
Pidieron el puesto de Carolina pensando que la iban a desmovilizar de la lucha, porque no nos conocen, no conocen a los luchadores populares, no saben la forma en la que vemos el mundo y la política, y no entienden que el proyecto de vida es la causa y no el puesto. Los marginados siempre hemos sido intransigentes para las voces autorizadas del clasismo capitalino. Somos intransigentes porque no nos rehusamos a renunciar a nuestra idea de vivir mejor. No cedemos ni negociamos nuestra necesidad de sobrevivir. Somos radicales y no cedemos ni negociamos. Somos descorteses porque se nos ocurre el atrevimiento de defender nuestra vida y nuestros derechos y los derechos de los nuestros. La segunda es la dignidad y su lealtad con las causas. Pensaron que lo que quería Carolina era la camioneta, la cartera, la lambonería capitalina. Pensaron que si el presidente le pedía resignar su tarea, se acabaría la lucha. Otros que llegaron a otras carteras ministeriales a agenciar su propia agenda política, dejaron la tarea con ego herido y continuaron su tarea de oposición por fuera del gobierno. Carolina dejó la tarea del ministerio y mantuvo la de la lucha por el derecho a la salud. Un ejemplo para todos nosotros. Lo importante es la causa, y donde la causa nos ponga, estaremos con dignidad. La coyuntura que atravesamos implica esa terquedad y esa dignidad, porque mientras más avanza el cambio, mayor será la lucha y mayor será el esfuerzo de los dueños del capital por destruirnos personal y políticamente. El nivel de calumnia y de carroñería que vemos hoy en los medios nacionales y en la política de derecha expresa el profundo desespero que tienen. Abandonaron por la fuerza del cambio el lugar impoluto que se habían reservado y les quitamos la máscara de objetividad con la que siempre han mentido. Hoy libramos una lucha contra el poder económico, contra la mentira, contra un enemigo cuya única ventaja sobre nosotros es que es capaz de las más sucias tácticas. Su perversidad moral es lo que nos diferencia y es lo que constituye en su única ventaja. Vamos a derrotar el enemigo capaz de cualquier cosa, solo si insistimos con seguridad y dignidad en ser diferentes. Ser mejores no es ser ingenuos. La reforma a la salud deberá ser la primera y definitiva estocada al neoliberalismo en Colombia. La cuestión del neoliberalismo parte del dilema falso propio de la visión conservadora del mundo, que considera que la técnica y la política son cosas distintas y que además con su fábula paretiana cree que cabe todo el mundo. Nos dicen los sacerdotes económicos que el mercado es un lugar sagrado, autorregulado, sin ninguna comprobación empírica, condenan a millones en el mundo al abandono, a la espera de ser salvados por la bondad de una mano invisible que nunca llega. Sabemos muy bien que el neoliberalismo no es lo que han dicho sus teóricos. No significa la no intervención del Estado. Significa la captura para generar riqueza privada. Las EPS son la muestra más clara de esta realidad. Son grandes empresarios privados que rentan por intermediar el derecho de los ciudadanos. No es un debate entonces sobre lo privado y lo público, por lo menos en lo que tiene que ver con los recursos. Es un debate sobre quién administra los recursos de los ciudadanos para garantizar sus derechos y quién debe garantizar el derecho. En suma, discutimos si el Estado, con la vigilancia social, política e institucional que tiene, administra los recursos públicos de la salud o si lo hace la ambición privada. Visto de esta forma, sin el edulcorado tecnicismo neoliberal, suena mucho más sencillo. Finalmente, este escenario es propicio para llamar sobre nuestra tarea en Antioquia. Enfrentamos este año, en octubre de este año, una lucha electoral sin precedentes para nosotros. De las elecciones locales que se avecinan depende la posibilidad de que nuestro departamento no se constituya en una trinchera para destruir la institucionalidad del cambio.
Podemos ganar. Podemos darle la última estocada al uribismo y lo que representa. Falta unidad y rigor. Ni un minuto de descanso o vacilación. Debemos cuidar el cambio. Compañera Carolina, estamos aquí para reconocerla, pero su presencia con nosotros es una motivación y un impulso para luchar sin descanso, para vernos siempre en las calles por el cambio que hoy ocurre. Aquí en su tierra estamos firmes, como hemos estado siempre, y hoy celebramos para aprender de su terquedad y dignidad. La doctora Diana Carolina Corcho Mejía es médica, psiquiatra y politóloga colombiana. Fue ministra de Salud y Protección Social entre agosto de 2022 y abril de 2023 del actual gobierno. Ha sido vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana y presidenta de la ONG Corporación Latinoamericana Sur y de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, ANIR. Diana Carolina nació el 13 de abril de 1983 en la ciudad de Medellín. Su padre, Freddy Hernán Corcho, fue diputado de la Asamblea Departamental y su madre, Amparo Mejía, la primera mujer alcaldesa de un municipio del Bajo Cauca, Zaragoza, Antioquia. Estudió medicina en la Universidad de Antioquia. También cursó estudios de psiquiatría en la Universidad Nacional de Colombia y maestría en estudios políticos en la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur, organismo de la sociedad civil que se ocupa de diversas materias de políticas públicas en temas agrarios, económicos, sociales, salud y derechos humanos, entre el 2018 y el 2022. Vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana 2018-2022, instancia del gremio médico, asesor permanente del Gobierno Nacional en políticas públicas de salud y educación del sector. Cofundadora e integrante de la Red de Mujeres Progresistas de América Latina, escenario de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil del Grupo Paola de América Latina, Centro Internacional Olof Palme 2022. Integrante de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760 por una reforma estructural del sistema de salud, órgano de la sociedad civil consultora de la Corte Constitucional en materia de política pública de salud 2022. Hizo parte de la coordinación del Comité de Impulso de la Cumbre Social y Política por la Reforma Estructural al Sistema de Salud, convergencia entre diversos sectores académicos, científicos, de la sociedad civil y políticos para el debate y discusión de una propuesta de reforma estructural del sistema de salud que desarrolle la Ley Estatutaria 1751 de 2015. Integrante de la Gran Junta Médica Nacional, órgano el que convergen los presidentes de los gremios médicos a nivel nacional, coautores de la Ley Estatutaria 1751 del 2015. Integrante del Consejo Nacional de Salud Mental, órgano asesor del Gobierno Nacional en materia de política pública de salud mental, en representación de los gremios médicos y sociedades científicas. Consultora de la OPC, Ministerio de Salud y Protección Social, en pilotaje para la implementación de un modelo intercambio de jeringas en población consumidora de heroína en Colombia, 2014. Un fuerte aplauso para la doctora, por favor. Por su trabajo en la ANIR, donde ejerció como presidenta, luchó por salvar el Hospital San Juan de Dios y convocar la Ley Estatutaria de la Salud. Tras estos hechos, ganó notoriedad y llamó la atención del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien la nombró como directora de Participación Social en la Secretaría de Salud de Bogotá entre 2014 y 2016. La doctora Diana Carolina Corcho ha tenido participación en los siguientes libros y artículos: Agenda de Transición Democrática, Otra Colombia Posible.
el derecho fundamental a la salud, retos de la ley estatutaria. La crisis de la salud en Colombia, la pandemia y la reforma al sistema de salud. ¿Qué universidad queremos? Poderes fácticos y cooptación del sistema de salud, el caso de Medimás. Apnea obstructiva del sueño y trastornos psiquiátricos. Escenarios de homicidios en Medellín, Colombia, entre 1990 y 2002. Medellín, los aires y venires entre la vida y la muerte. Homicidios en Medellín, Colombia, entre 1990 y 2002, actores móviles y circunstancias. Medellín, entre la muerte y la vida, escenarios de homicidios, 1990-2002. Otro aplauso, por favor, para la doctora. Bueno, para amenizar, ellos se me adelantaron, pero para amenizar un poquito esta tarde, le damos la bienvenida al Cuarteto Libre.
Le damos un cordial saludo al diputado Daflis Romana que nos acompaña esta tarde. Bueno, a continuación vamos a leer una carta que deja el exconcejal de Medellín, Carlos Ballesteros, precandidato a la alcaldía de Medellín por el PDA, que no nos pudo acompañar, pero le deja este saludo a la doctora. Ah, sí está. ¿No la va a leer? Y entonces, ¿por qué no viene y lee la carta? Claro. Bienvenido. Yo pensé que se me estaba. Bueno, un breve saludo, doctora Carolina. Primero, pues es sumamente grato tenerla acá. Como le dije anteriormente, estábamos muy ansiosos para que esta reunión efectivamente se realizara. Doctora Carolina, exministra de Salud, apreciada doctora. Es sumamente importante poder transmitir mi más sincero reconocimiento por su gestión como ministra de Salud y muy especialmente por la construcción de la propuesta de la reforma legal al sistema de salud. Labor absolutamente armónica y concordante con el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, Colombia, potencia mundial de la vida, que fue el que motivó a la mayoría de los sufragantes para elegirlo como primer mandatario del país. Usted defendió con ahínco un sistema de salud basado en el aseguramiento social para efectivizar el derecho fundamental a la salud, en el marco de la atención primaria con enfoque territorial, garantizando la dignidad del trabajador de la salud, trabajo que nos invita a seguir luchando por esos propósitos en beneficio de la mayoría de la población. La sociedad debe agradecer su valentía para tomar decisiones difíciles y liderar de manera ejemplar la cartera que le correspondió, siempre en defensa del Estado social de derecho, enfatizando en un asunto tan sensible como lo es el sistema de salud, donde existen intereses particulares muy poderosos, pero que representan a la minoría de la sociedad, quienes son los verdaderos enemigos del gobierno del cambio. Estoy seguro que por su talante y compromiso seguirá inspirando y liderando en los espacios donde se encuentre estos loables propósitos, contribuyendo en la construcción de una mejor sociedad. Doctora Carolina, muchísimas gracias por su labor, muy amable.
Medellín, 15 de junio de 2023, señora Carolina Corcho, exministra de Salud. Apreciada compañera, quiero expresarle mi más profundo reconocimiento por la valiente lucha que ha emprendido como ministra de Salud, defendiendo incansablemente un sistema de salud justo y equitativo. Su enfoque progresista ha sido una verdadera inspiración para todos aquellos que compartimos la visión de un país más inclusivo y solidario. Su compromiso en la construcción de una reforma integral al sistema de salud que coloque la salud como un derecho humano fundamental por encima de los intereses económicos de las EPS. Ha sido histórico y ejemplar. Sus esfuerzos han sido cruciales para avanzar hacia un modelo que no solo salve vidas, sino que también garantice una vida digna para todas las personas. Quiero expresarle mi más sincero agradecimiento por su dedicación y por ser una verdadera lideresa antioqueña. Estoy convencido de que su compromiso y determinación seguirán siendo una fuente de inspiración para muchos otros. Con un profundo aprecio, Esteban Restrepo, precandidato progresista a la gobernación de Antioquia. A continuación, le damos la intervención a Gonzalo Vélez, presidente de Asmedas. Buenas tardes a todas y todos amigos y todas amigas. Creo que así somos todos en este recinto. Muy especialmente amigos del movimiento social, amigas del movimiento social, de lo que hoy en día han dado a llamar progresismo, que no es otra cosa que la defensa de los derechos humanos de los colombianos. Muy especialmente hoy, un saludo a las personas que se encuentran en este momento en la mesa directiva, Luz Elena Zavala, el diputado Andrés Mesa, el diputado Dablis Romaña, Carlos Mario Patiño y muy especialmente, claro, a nuestra querida doctora Carolina Corcho. Me pidieron que preparara un discurso, pero verdaderamente no soy bueno para eso. Pero sí me gustaría hacer un reconocimiento muy especial a la doctora Carolina. Y mi modo de expresarle a ustedes lo que ha sido la hoja de vida, porque ya se las presentaron y como nos queda claro a todos, este reconocimiento que hoy, gracias a el acompañamiento de los dos diputados que citaron hoy este reconocimiento y que conjuntamente nosotros venimos a darle a la doctora Carolina, no es un reconocimiento solamente porque fue ministra de Salud, es que la doctora Carolina lleva más de media vida, y ya les dijeron la fecha de nacimiento, yo no quería hablar de eso, pero ya les dijeron que lleva más de media vida dedicada a la defensa de los derechos de la gente. Y eso es finalmente lo que la acercó y nos ha acercado durante tantos años al trabajo que ella ha venido realizando, desde la Asociación Médica Sindical Colombiana Asmedas, seccional Antioquia, en cabeza en ese momento el doctor Germán Enrique Reyes Forero. Se acercó a la Asociación Médica y con él y con muchas otras organizaciones lograron sacar adelante una serie de propuestas fundamentales para lograr finalmente que en este país se diera el debate que se da hoy en día y que llevaba 30 años esperando. Ese debate se plasma hoy en un proyecto de reforma estructural al sistema de salud, proyecto 339, que cosa en la Cámara de Representantes y que hoy los grandes poderes hegemónicos que han gobernado este país durante tantos años y que el único interés que tienen en este sistema es el interés económico, han hecho una guerra frontal contra esta iniciativa
que no es iniciativa de un presidente, que no es iniciativa de una ministra, que es una iniciativa de todos nosotros, de la sociedad civil, que ayudamos a construirla y que por lo tanto queremos defenderla. Esa valerosidad, esa entereza, esa firmeza que ha demostrado la doctora Carolina y que demostró ante su paso por el Ministerio de Salud, no es otra cosa que el producto de una experiencia vital de tantos años y, ¿por qué no?, de los genes que heredó de su padre y de su madre aquí presentes. Esos genes de esa raza, de esa pujanza antioqueña también, y que nos han llevado por fin a ponernos de frente a frente con las oligarquías de este país que han pretendido por tantos años oprimir no solo a los ciudadanos, explotándolos en su derecho a la salud, sino también a los trabajadores de la salud, explotándolos en su derecho a un trabajo digno. Los han esclavizado como trabajadores y nos han humillado como usuarios de los servicios de salud. Hoy le damos las gracias a la doctora Carolina y le hacemos un reconocimiento por haber tenido el valor nuevamente de afrontar esa lucha que no fue fácil, pero más aún es una invitación para que continúe con nosotros, porque la lucha por el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos y colombianas y a un trabajo decente para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud apenas comienza y nosotros tenemos que acompañar esa lucha. Este día, esta invitación a la Duma no es solamente para entregarle a la doctora Carolina un reconocimiento mediante una condecoración o una medalla o un diploma, es también para darle un reconocimiento por parte nuestra, ¿sí?, acompañándola como lideresa que es en esta lucha que continúa por el derecho fundamental a la salud. Nosotros, la organización médica Asmedas Antioquia, en compañía del Comité Héctor Abad Gómez, del Frente Unido por el Pacto y de las demás organizaciones sociales que están aquí, de los representantes, diputados que hoy nos acompañan, vamos a continuar en esta lucha acompañando no solo a la doctora Carolina, sino a todos nuestros líderes, incluyendo a nuestro presidente Gustavo Petro Urrego. Bueno, a continuación le damos la intervención a Hernán Gaviria, coordinador del Comité Héctor Abad Gómez. Buenas tardes a todos y todas. No podíamos en Antioquia aguantar ese tufillo de que Carolina Corcho era una desconocida, que su discurso era la improvisación frente a un modelo de salud, que no se sabía de dónde era que salían esas propuestas. Y vuelvo y repito, no podemos desde Antioquia que sigan hablando en esos términos. Y por eso hoy hemos respondido aquí, en este espacio, para apoyarnos en las organizaciones sociales y políticas. En el Comité Héctor Abad Gómez, que en buena hora hemos rescatado esa figura y la hemos recorrido por las calles y la tendremos en todo momento presente en las luchas sociales, a Héctor Abad Gómez. Y ya que los años nos han pasado,
tampoco podemos alejarnos de la política, y por eso fue que montamos lo que se llama el Frente Unido por el Pacto, donde hemos recogido a liberales, a conservadores, a afros, a independientes, a intelectuales, a académicos, a dirigentes sociales y en general a todos que lo único que hemos sabido es luchar. Ahí es donde entonces, en buena hora, el diputado Andrés Mesa no lo dudó un minuto en sumarse a este merecido homenaje. Seguramente ustedes saben, por noticias del día de hoy, que el titular fue de que la Duma, que la Asamblea se había dividido en si apoyar o no apoyar este homenaje. Aquí no le vamos a pedir a los del Centro Democrático, ni le vamos a pedir a la derecha que se siente con nosotros. Que se siente con nosotros a hacerle un homenaje a Carolina Corcho. Indignos seríamos nosotros que aquí se asomaran. Diputado Andrés Mesa, estuvo muy bien. Quisimos haberle puesto una de las tantas condecoraciones que en Antioquia se le brindan a los distinguidos. Doctora Carolina, usted no la necesita. Ya ustedes escucharon esa hoja de vida. Ya ustedes se dieron cuenta que no es ninguna desconocida. Y el hecho de que ustedes estén aquí con nosotros, las organizaciones de usuarios de la salud, organizaciones sindicales, candidatos a la gobernación como Augusto Sorno, candidatos a la alcaldía de Bello, candidatos a la alcaldía de Medellín, es porque queremos mostrarnos que estamos vivos y que estamos con un pie adelante para defender el proyecto político, el proyecto político de Gustavo Petro, que sabemos que no iba a ser fácil implementar. La doctora Carolina y todos nosotros sabíamos que tocar la salud era tocar la almendra del modelo neoliberal y que hoy todavía nos toca ver cómo 80 billones de pesos anuales se los roban 3 o 4 conglomerados económicos. Por eso nosotros hoy venimos con todo el gusto a darle ese aplauso, doctora Carolina, y ese reconocimiento. Por lo menos hoy en Antioquia nos sacamos ese tufillo de César Gaviria, de ese mequetrefe de Dilian Francisco y de ese partido conservador amañado, negociante de puestos. Doctora Carolina, de nosotros y el comité, Héctor Abad, un aplauso.
A continuación, le damos la palabra a Luz Helena Zavala, líder del Frente Unido por el Pacto. Doctora Carolina Corcho, ministra de Salud, honorable diputado Andrés Mesa, y es la ocasión para brindarle un reconocimiento del Frente por entender y compartir los valores humanos del pueblo que usted representa. Doctor Gonzalo Vélez, presidente de Almedas, doctor Hernán Gaviria, director del Comité Héctor Abad Gómez y miembro del Frente Unido por el Pacto Histórico, doctor Osvaldo Gómez, que no sé si alcanzó a llegar, pero de todas maneras lo menciono, director de la cooperativa Confiar, una cooperativa de arraigo popular que tantos y calificados servicios ha prestado a la comunidad y a la paz del país. Doctor Carlos Patiño, activista progresista, doctor Guillermo Ochoa, miembro del Comité Héctor Abad Gómez y del Frente Unido, co-coordinador del evento junto con nuestro diputado, Comité articulador del Frente, Jorge Mejía, Benjamín Higuita, Guillermo Mejía, Jairo Marín, en representación de las negritudes, entre otros, y todos los representantes de los movimientos políticos del Pacto Histórico, del movimiento sindical, del movimiento comunitario, de la Organización de Mujeres y otros que nos acompañan hoy. Somos el Frente Unido por el Pacto Histórico, profesionales comprometidos desde nuestras fortalezas académicas, científicas, políticas, desde el trabajo comunitario, sindical y entre otros empresarial, comprometidos con el gobierno del Pacto Histórico, con el gobierno progresista del cambio, presentes en todas las tareas desde el inicio de la campaña electoral parlamentaria y presidencial. Los integrantes liberales, liberales progresistas, conservadores progresistas, independientes, militantes de izquierda y todos progresistas unidos en función de la paz total y la defensa de la vida. Doctora Carolina, hoy estamos aquí con usted en un homenaje sui generis. Es un homenaje popular que ha nacido de la filosofía común de las organizaciones sociales, políticas diversas y un denominador común de algo que se ha perdido en Colombia, y es que todos y todas quienes estamos aquí somos gente agradecida y convencida de la necesidad de sumar. Con el ejemplo a esta magna tarea histórica que emprendimos 11 millones de colombianos y muchos más, estamos aquí para expresarle gratitud y reconocimiento a la ingente tarea que con lujo de competencia le regaló a la gran reforma a la salud. Conscientes somos que el cambio estructural de un país no es asunto fácil, ni que se pueda lograr de la noche a la mañana, en un país secuestrado por tanto tiempo por anticulturas rentistas, excluyentes, parricidas. Sin embargo, estamos convencidos que esta fase de nuestra historia se construye y se reconstruye dialécticamente. Todo cambia, todo es susceptible de cambio y por ello mantenemos nuestra fuerza como movimiento social y político y por ello también estamos aquí con la esperanza de crecer día a día en conciencia humana y contribuir con nuestro empeño a la consolidación de ese ejército popular de esperanza que hará posible desde la base la aprobación de las reformas que demanda la paz en el país. Doctora Carolina, estamos aquí sin cálculos políticos partidistas de tipo alguno, exaltando su valentía, mujer extraordinaria, gran soldado de una causa humana de la mayor trascendencia, la salud como el derecho inalienable merecido por un pueblo sin exclusiones. Salud que prevenga la enfermedad hasta en los lugares más olvidados de la geografía nacional. Esta meta fue la que con sacrificio y generosidad proclamó y diseñó usted con nuestro presidente Petro y que hoy es apoyada entre muchos otros
por miles de expertos desde la academia, la ciencia, las áreas de la salud y por el sector del pueblo que ha tenido acceso a mínima formación política y humana. Doctora Carolina, su historia de compromiso con la patria está llena de logros que seguimos quienes estuvimos y estamos interesados en las potenciales reivindicaciones sociales para nuestro pueblo, tal el caso del Frente Unido, Asmedas, el Comité Héctor Abad Gómez, Confiar, los sindicatos de la salud, la CUT, la academia, la Organización de Mujeres y muchos otros. Por ello hoy quienes abrigamos con nuestro compromiso y acción en Antioquia, la visión histórica de nuestro presidente Petro, exaltamos la huella de su tarea, doctora Carolina, en pro de la salud, puesto que ha contribuido a abrir una generosa puerta que reivindica la justicia, la equidad y el mejor vivir en salud, sobre todo del pueblo olvidado y aún mal atendido en este prioritario campo. Con usted, doctora Carolina, seguiremos en cuanto a la paz total del país, apoyando las reformas necesarias para lograrla y trabajando denodadamente por la erradicación de la anticultura que ha secuestrado no solo la narrativa, sino las acciones de amor que propenden la gratitud, la verdad histórica, la solidaridad humana, todos los valores que consolidan la esencia civilizatoria de una sociedad. Esa tendrá que ser nuestra tarea y usted es ejemplo y gran socia de las políticas humanas del cambio. Reciba pues de parte del Frente Unido por el Pacto Histórico y en el de toda la comunidad presente hoy en este recinto, este cálido reconocimiento que nos dice de cómo se construye el poder de una mujer como motor de crecimiento e inclusión social. Usted nos ha dado una lección maravillosa en su hacer desde la invaluable tarea cumplida. Muchas gracias, doctora Corcho. Bueno, ahora le damos la palabra al diputado Daflis Romaña, que le dará un cordial saludo a la doctora. Reciban todos un saludo afectuoso para todos los que están presentes en las barras, a la mesa principal y muy especialmente a nuestra ministra Carolina Corcho. Permítame llamarla excelentísima y eminentísima ministra emérita. Para este servidor, de manera genuina, seguirá siendo en el corazón y en la mente de la ministra. A mi juicio, uno de los mayores o principales aciertos del gobierno de Gustavo Petro fue haberla nombrado usted ministra, porque yo soy de Urabá, usted conoce. Allá en Urabá todavía se muere la gente por falta de una adecuada atención. Señora ministra emérita, hay un rosario de ambulancias que movilizan todos los días y noches pacientes desde Urabá hacia Medellín. Es el colmo. La región más próspera, más promisoria, mejor, de este país, todavía tenemos que vivir. Y nada que recordar aquí la desazón que hemos vivido en los últimos 50 años por cuenta de una violencia importada. Personas heridas que hubo que dejarlas morir físicamente porque no hay en Urabá un neurólogo o un especialista para que los pueda atender. Usted conoce nuestra realidad. Y yo sé, somos conscientes, el pueblo entero de Colombia, no los que hablan en los medios de comunicación, ese 99% de personas invisibles que no tienen voz, usted representó la voz.
bienvenida al mundo de los incomprendidos, en un momento en que el país entero reclama una reforma a la salud. Aún los dueños del negocio de la salud aceptan que se requiere un cambio, pero un cambio de forma, maquillado. Pero usted nos propició el cambio estructural que estamos reclamando los colombianos, y nos queda constancia de que vamos a tener una reforma a la salud, pero esa reforma a la salud tuvo un artífice, y es usted. En el corazón y en la mente del 99% de los colombianos permanecerá de manera perenne su nombre, su sello, su firma en esa reforma a la salud. Y seguramente faltarán cosas de las que usted anheló y luchó porque estuvieran ahí, pero esté tranquila que usted hizo su labor para ese 99% de colombianos. Compañero Andrés Mesa, yo sufrí impotente la injusticia de negarle esa resolución a una persona con tan excelsas virtudes, hoja de vida, como esa intachable, por Dios. Cuando hay personas que por cosas mínimas, microscópicas, casi que imperceptibles, reciben resoluciones aquí, como se dice coloquialmente, una resolución no se la niega a nadie, por Dios. Pero quiero decirle que tiene mucho más fuerza, más peso, más potente, más poderoso esa condecoración o ese reconocimiento que recibe hoy, al cual me adherí genuinamente, porque viene desde el corazón de la gente, no hay nada maquillado, es sincero, es honesto. Quiero decirle, ministra emérita, que en Urabá la queremos. Visítenos. Qué bueno que aspire a cosas grandes, sorprenda al país. Todavía tiene capacidad de hacer cosas mayores. Alguien habló de gobernación de Antioquia. Pero seguramente le pararán embajadas, supongo yo. Estoy convencido que Gustavo Petro no prescindió de usted porque lo haya querido así. Porque, bueno, no estamos en este mundo político, las circunstancias del país y tener que sacar una agenda tan compleja adelante no era fácil y a veces implica sacrificios, incomprensiones, y de pronto son los del corazón los primeros, la familia, los primeros que se sacrifican. Creo que los que hemos estado, ¿verdad, doctor Mejía? Y todos los que hemos estado en política sabemos eso. A veces los más cercanos son los primeros sacrificados. Pero estoy seguro que usted va a tener su merecida recompensa. Usted va a estar en lo más alto, en el púlpito donde se merece. Y este pueblo tiene que aclamarla y tiene que luchar para que sea así, para que se visibilice y se lleve al umbral donde usted se lo ha ganado, de abajo. El alma mater viene de la Universidad de Antioquia. A mí me suena eso, porque nosotros en Urabá sí que hemos luchado por tener educación superior. Este servidor fue la primera persona que propuso hacer, modestia aparte, una universidad pública en Urabá presencial. Imagínense eso. Lo joven que es la universidad en Urabá. Hoy tenemos 10 universidades. Gobernador Juan Gómez Martínez me nombró director ejecutivo de la Fundación Universitaria de Urabá, siendo un adolescente recién egresado de bachiller. Y hoy, gracias a eso, estoy aquí, en la honorable corporación, la más alta dignidad de este departamento. Y entonces me identifico con usted plenamente y por eso concurrí genuinamente a este hermoso y merecido homenaje. Y por ello, para finalizar, les propongo, de pie todos, rindámosle un merecido tributo que se escuche hasta el Golfo de Urabá. Con un gran aplauso a la ministra Carolina Corcho. Gloria a ella,
Adelante, ministra. La necesitamos y la apoyamos, la respaldamos.
Bueno, le damos la bienvenida a la señora Inés Piñeres, presidenta de la Asociación Colombiana de Reflexólogos, que va a tener un detalle con la doctora Carolina. Y después. Y se lo entrego yo, ¿quién se lo va a entregar? Doctora Carolina, gracias por tu excelente labor. Visibilizó la salud en Colombia. Entonces, te damos esta medallita para que vea que las medicinas alternativas y complementarias estábamos muy esperanzadas en tu trabajo. Bueno, Diana Carolina Corcho Mejía, por su compromiso con las ideas progresistas del Partido Liberal y otras organizaciones sociales, por su decisión responsable de apoyar los ideales que buscan construir un mejor país, por su compromiso con la región, con el país, con una posición valiente y ejemplar. Hoy sus amigos del Frente Unido exaltamos y reconocemos su valioso esfuerzo. Por favor, me acompañan el doctor Guillermo y el doctor Benjamín Higuita a entregar este reconocimiento. Integrantes del Frente Unido. La doctora Luz Elena. Sí, Tú eres del progresista. Sí. Del pacto. Sí. A continuación, le damos la palabra al diputado Andrés Fernando Mesa Valencia. Muy buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes para todos y para todas. Para este acto tan importante, francamente no preparé ningún discurso. Pensé mucho lo que iba a decir o no decir. Y esta semana, con mi compañera de vida, Eliana, volvíamos a ver esa película hermosa, El olvido que seremos, sobre la vida de un hombre que admiramos y respetamos y seguimos, Héctor Abba Gómez, asesinado precisamente cuando le planteaba a los medellinenses la posibilidad de aspirar a la alcaldía de Medellín en nombre del Partido Liberal. Y en esa película, un periodista, y también en el libro
de Héctor Abad Gómez Facio Lins, le preguntaba si el Partido Liberal lo acompañaba en esa aspiración. Y él no sabía qué responder. Probablemente fueron los mismos líderes del Partido Liberal quienes lo asesinaron. Y esta semana, el día martes, en la sesión ordinaria de ese día, cuando ya veía, doctor Hernán, eso que usted llama el tufillo de la no condecoración que habíamos propuesto a la Asamblea Departamental llamada Mariscal Jorge Robledo, una distinción que nunca se niega, que se otorga a quien la pide prácticamente. Y sentía yo la impotencia y me sentía un poquito devolviéndome en el tiempo hacia los años 70, 80, cuando el liberalismo se tenía que hacer en la clandestinidad, cuando quien quisiera defender las ideas comunistas en Colombia se le consideraba un delincuente. Ahí se conformó el Partido Comunista Clandestino. Y los liberales tenían que ir a las fincas en las afueras de la ciudad para poder reunirse y deliberar y debatir. Me sentía volviendo a esas épocas oscuras, porque hoy esas fuerzas oscuras están representadas en la Asamblea Departamental de Antioquia. Y aquí no le hacemos un homenaje como lo hicieron ellos, eligiendo a un delincuente como alcalde de Bello, condenado esta semana a 10 años de cárcel, alcalde del Centro Democrático, en coalición con los liberales de allá, con los conservadores de allá. Por eso yo hoy puedo decir que no es la Asamblea de Antioquia la que le rinde un homenaje a la doctora Carolina Corcho, es el pueblo antioqueño quien reconoce su hoja de vida, su coraje, su valentía, lo que decía Carlos Mario, su terquedad, sus principios para no sucumbir ante esos medios de comunicación manejados por la oligarquía de este país que no quieren cambio, que no quieren reforma a la salud para mantener un negocio de más de 8 billones al año, que no quieren reforma laboral para pagarle menos a sus trabajadores, que no quieren reforma pensional en un país donde solo se pensiona el 18% de la población. Ese no es el establecimiento que queremos los progresistas. Los progresistas queremos cambio. Los progresistas votamos por el cambio. Los progresistas ganamos en el 2022 con el presidente Gustavo Petro. Duélale a quien le duela. Y será más lamentable para esos diputados del Centro Democrático, del Partido Conservador y el presidente de la Asamblea de Antioquia, disque del Partido Liberal. Ese tipo de personajes no representan lo que debería de ser la Duma departamental. Pena les debe dar con su papá, doctora Carolina. Freddy Corcho fue diputado de esta Asamblea Departamental. Y qué horror que hoy los miembros de esta Duma le nieguen esa posibilidad. Pero yo, que venía un poco preocupado, acongojado, francamente, Carolina, amiga y compañera, me siento absolutamente feliz. No hay mayor gratitud. No hay mayor gratitud que la del pueblo antioqueño que hoy se manifiesta. Hoy en un recinto
pero estoy seguro que en las calles, en esos pueblos alejados de Antioquia o olvidados en la periferia, en la Antioquia profunda, donde no hay servicios de salud, donde no hay atención de tercer nivel, el Valle de Aburrá es un privilegiado a medias. De 9 subregiones del departamento, en 8 no hay tercer nivel. Los pacientes en Antioquia, no en el Chocó, no en La Guajira, en Antioquia, aún se mueren en las puertas de los hospitales. Y como hoy el establecimiento le quiere negar al pueblo la posibilidad de cambio, no lo vamos a permitir. Vamos a resistir en las calles. En RCN me consultaban esta mañana que cuál era el mérito de Carolina Corcho para recibir un homenaje en la Asamblea de Antioquia. Yo les dije algo inclusive al aire, que probablemente se los dije también al aire, ahí estaba Diego conmigo, que después de que yo les dijera eso no me iban a volver a llamar. Les dije, ojalá ustedes cada noticia que cuenten quién financia este medio de comunicación. ¿Quién financia la revista Semana? ¿Quién financia el periódico El Colombiano? ¿Por qué no le cuentan que todos los días esos titulares en contra del gobierno progresista no son gratuitos? Son titulares pagados, que buscan desinformar y manipular la opinión pública. Pero acá estamos nosotros, Carolina, para hacer pedagogía, para hacer formación, para explicarle al pueblo antioqueño y colombiano las bondades de la reforma a la salud, las bondades de la reforma laboral, las bondades de la reforma pensional. Creemos en nuestro presidente, defendemos a nuestro presidente. Y podrán decirnos que somos minoría, pero somos una gran minoría en Antioquia. Fuimos casi 1 millón de votos por el presidente Gustavo Petro en segunda vuelta. Y acá los presentes, sobre todo quienes son candidatos o precandidatos a la alcaldía y la gobernación, les doy este mensaje. No dejemos que la derecha avance. Detengamos el avance de la derecha. Ese discurso de que Antioquia es anti-Petro, anti-Quintero, tenemos que derrotarlo. Antioquia necesita de su gobierno nacional. Antioquia necesita de su presidente. Y el presidente también es de Antioquia. Por eso, Carolina, la animo a que siga en su vida política, que es además joven, pero larguísima en experiencia. Ninguna mujer como usted y Antioquia ha logrado combatir esas viejas estructuras de poder que tenemos que derrotar. Y llegará el momento que en Antioquia cambie, porque cuando Antioquia cambie, también Colombia cambiará. Y siempre que esté acá aprovecharé, doctor Benjamín, usted me ha escuchado ya este discurso. Yo defiendo la implementación del acuerdo de paz y hago ese llamado a que pongamos la mirada en la implementación del acuerdo de paz. Doctor Jorge Mejía, aprovecho para saludarlo y hacerle un reconocimiento público. Hoy usted tiene una gran tarea como coordinador de los diálogos sociojurídicos con las organizaciones criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. En sus manos está esa gran responsabilidad que sabemos. Y digo esto porque sin implementar el acuerdo de paz no habrá paz urbana ni habrá paz total. Ese tiene que ser un compromiso, Carolina, del presidente y de todos sus ministros. Para terminar, agradecerle a cada uno de ustedes su presencia, decirle a Carolina y a los compañeros de la mesa principal que aquí la queremos y bastante, que la defendemos y bastante, que estamos aquí para seguir
luchando, resistiendo, peleando, codo a codo en la calle, defendiendo las reformas del cambio. No nos van a derrotar, ya los derrotamos a ellos. ¡Que viva el progresismo! ¡Que viva Carolina Corcho! ¡Que viva Carolina Corcho! ¡Que viva el presidente Gustavo Petro! ¡Que viva el presidente Gustavo Petro! ¡Que viva Carolina Corcho! Muchas gracias. Bueno, con ese mismo entusiasmo. Bueno, con este mismo entusiasmo le damos la palabra a nuestra homenajeada, la doctora Carolina Corcho. Un aplauso. Muy buenas tardes. De verdad que yo siento que de pronto no merezco tanto. Es una jornada bastante emotiva, muy emotiva, llena de mucho cariño, el cual para mí es suficiente para que esto sea un reconocimiento importante, los reconocimientos de corazón y del alma del pueblo antioqueño. Quiero dar un saludo al colectivo Héctor Abad Gómez, a la Asociación Médica Sindical de Antioquia, al diputado Andrés Mesa, al Frente Unido por el Pacto con toda su amplia representación de los diversos partidos políticos de la izquierda democrática y el progresismo. Ahí estoy viendo la Colombia Humana Medellín, a los líderes progresistas Carlos Mario Patiño, a mi madre, Amparo Mejía, exalcaldesa de Zaragoza, Bajo Cauca, primera mujer alcaldesa además. A mi abuela, Francia Elena Romero, gracias abuela por estar acá. A mi familia, a Luz Elena Zavala, vocera del Frente Unido, a Daflis Romaña, honorable diputado de esta corporación, al doctor Gonzalo Vélez, a José Pablo, decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, Héctor Abad Gómez, muchas gracias, profesor, por acompañarnos. A todos los representantes, veo aquí un escenario de mucha representatividad del acumulado del liderazgo social y político, progresista, pluralista en Antioquia. Veo aquí a Jorge Gómez, veo aquí al doctor Ballesteros, a Felipe Restrepo, veo una serie de líderes y lideresas de los acumulados de un pensamiento distinto en Antioquia. Quiero contarles algo de por qué me resulta también emotivo este espacio. Quiero decirles que la última vez que estuve en esta Duma, yo iba a cumplir 13 años y estaba en el funeral de mi padre, diputado a la Asamblea de Antioquia. Era el 2 de noviembre de 1995, de aquella tenebrosa década de violencia de Medellín. Es por esa razón que ustedes ven dentro de mi currículo académico mi dedicación desde la salud pública a investigar el problema de la violencia en Medellín y en Antioquia como problemática de salud pública. Pero aquello que era un momento muy doloroso nos dio la fortaleza a nuestra familia y nos enseñó el reto de ser valientes. Hay que ser valientes. Hay que ser valientes, y ser valientes también implica no dejar dañar el corazón de odio y de venganza.
hay que llenar el corazón de perdón, de amor, de reconciliación, y desde ese momento decidí que iba a luchar por la paz de mi país. Y desde ese momento empecé a estudiar sobre esos asuntos y quise dedicarme al cuidado de la vida desde la medicina, pero acercándome al pensamiento de Héctor Abad Gómez. A partir de muchos de sus mentores, logré acercarme a la salud pública. Entonces, en ese sentido, es muy emotivo regresar aquí después de tantos años y poderme encontrar con las organizaciones sociales, políticas, populares, académicas y científicas. Ese es nuestro origen. Nuestro origen es eso. Por eso les parece tan extraño que alguien de ese origen pueda haber ocupado un lugar en la representación política del Estado y que haya desafiado de alguna manera la forma como un pensamiento político hegemónico se impuso en Colombia. Y quiero acercarme a ese momento de la década de los 90. Era 1995 y a las 10 de la mañana me llama mi padre y me dicen, él me decía, Diana, han matado a Álvaro Gómez Hurtado. Este país está descuadernado. Y a las 4 de la tarde sería también su muerte por la violencia, por supuesto, de este país. Pero ¿qué estaba pasando en esa década? Estaba ocurriendo algo muy similar a lo que ocurre en este momento. Vivía Colombia, acababa de vivir Colombia, la transición democrática más importante de la vida republicana de nuestro país, que fue la constituyente de 1991, donde el movimiento cívico popular que conquistó en la década de los 80 la elección popular municipal. Mi madre fue alcaldesa gracias a que en Colombia hubo apertura para que pudiera haber elección popular en los municipios de Colombia, y eso lo conquista un movimiento cívico popular que se encuentra a su vez con un gran movimiento estudiantil llamada la Séptima Papeleta y con un proceso de desmovilización del entonces guerrilla M-19 y Quintín Lame. Y por supuesto la confluencia de estos generó una movilización política de transición para salir del bipartidismo. Y allí estaba Álvaro Gómez Hurtado, dirigente del Partido Conservador, que entendió que había que permitir esa apertura, que había que permitir ese cambio. Y estaba Horacio Serpa Uribe, que también entendió por el Partido Liberal que había que permitir ese cambio. Y estaba Antonio Navarro Wolf, que representa el símbolo de esa tercera vía, esa apertura democrática de que una nueva fuerza política y social que nunca había podido gobernar en Colombia en el bipartidismo iba a nacer. 30 años después de esa transición, gana el primer gobierno popular de Colombia. No obstante, esa transición democrática que inicia en 1991 con un acuerdo con las élites colombianas y con las élites de los partidos políticos tradicionales que permitieron eso, fue a la vez, hubo una contraofensiva acompañada por un baño de sangre que sufrió nuestra tierra antioqueña y nuestra ciudad de Medellín, y hubo unas limitaciones en esa apertura democrática y fueron los derechos sociales, económicos y culturales, entre ellos la salud, porque inmediatamente el proceso político se aboca a implementar lo que fueron las grandes reformas del neoliberalismo en el mundo, lo que se llamó el Consenso de Washington, que era toda esa concepción que iluminaría, supuestamente, decían en esa época, el cambio y el progreso, el fin de la historia. Más allá del neoliberalismo no hay nada. En esa década nos dijeron que se podían privatizar los derechos fundamentales. Dijeron que el Estado había que reducirlo para que fuera más eficaz las prestaciones de servicios públicos. Dijeron que había que privatizar las pensiones, la salud, la educación. Dijeron que supuestamente
tenía que haber un crecimiento económico y que por la vía del crecimiento económico la riqueza rebasaría y habría más equidad, porque si había menos cargas impositivas para los ricos iban a generar empleo y supuestamente iba a haber más equidad en el país. Eso dijeron no solamente en Colombia, lo dijeron en toda América Latina y lo habían dicho en Chile con un golpe de Estado que costó la vida del médico presidente Salvador Allende. Pero aquí las contradicciones de la apertura y la transición democrática más importante que vivió este país confluían con la instalación de un modelo neoliberal. Pero ¿cuál fue el problema? Que por supuesto que privatizaron desde todo punto de vista derechos fundamentales, como la pensión, como la salud, pero no hubo esas inversiones de capitales privados que se creían que iban a haber. No hubo tal capitalismo que aspiraron que iba a haber. Finalmente, estas reformas terminaron siendo una transacción entre una tecnocracia neoliberal que se cree técnica, iluminada, científica, irrefutable, que desde su púlpito considera ignorante todo aquello que no se pare en ese paradigma fallido y fracasado, como lo quiero demostrar a continuación, y fue una transacción entre la tecnocracia neoliberal y la clase política colombiana. Los operadores políticos que operaban en ese momento en el Congreso de la República. Y la política colombiana tiene una gramática desde la enmienda y desde su propia historia bipartidista y se llama el clientelismo. La transacción clientelista de votos, puestos de compra todavía tiene capturada parte de nuestro país. Y eso jugó allí. Y así nace una de las reformas que hicieron en esa época llamada la Ley 100. Estamos 3 décadas después de ese momento. ¿Qué ha pasado 3 décadas después en el mundo? Mientras las élites en Colombia se cierran, siembran pánico, le dicen al país que cualquier cosa que se reforme, que la gente se va a morir, que los pacientes se van a morir, que mejor dicho nos vamos a quedar sin plata si nos quitan supuestamente las pensiones, que aquí lo que va a haber es una expropiación. Ideas de pánico, de miedo, sin argumentación alguna, porque no hay argumentación que aguante el fracaso de las ideas neoliberales en Colombia y en el mundo. ¿Y qué fue lo que evidenció ese fracaso? La pandemia. Hubo una pandemia que paradójicamente le hizo creer a la humanidad que tendríamos un mundo más solidario, más equitativo, que seríamos una mejor humanidad. Pues eso no pasó. Fíjense en ustedes que durante la pandemia los ricos fueron más ricos y acumularon más inequidades. Los 10 hombres más ricos del mundo se hicieron más ricos y acumularon la misma riqueza que 3.000 millones de seres humanos en el mundo. Dice Oxfam que si esos hombres ricos cogieran su riqueza y la pusieran en una montaña, alcanzaría la distancia, la mitad de la distancia entre la Tierra y la Luna. Dice además Oxfam que si cada uno de estos ricos que se hicieron supremamente ricos gastaran $1 millón diarios, tendrían que gastarse más de 400 años para acabar su riqueza. Y miren lo que pasó durante la pandemia. Eso es el neoliberalismo. Nunca en la historia de la humanidad se había acumulado tanta plata en tan pocas manos, montados sobre la miseria de millones de seres humanos. Y durante la pandemia, Jeff Bezos, uno de los multimillonarios, hizo un paseo a la luna con sus amigos invitados. Y como en aquella época de la Revolución Francesa, donde María Antonieta se reía y tomaba vino en medio de la pobreza del pueblo francés, lo que dio origen a la República Francesa, decía Bezos: estamos aquí gracias a los empleados de Amazon.
Gracias a ellos estamos en este paseo y solo con las ganancias de este hombre súper rico se hubiera podido vacunar a toda la humanidad. Perdimos millones de vidas porque nos enteramos de que no era cierto la premisa neoliberal de que la ciencia y la tecnología sería para todos y todas. La vacuna no alcanzó a llegar de manera oportuna cuando ya había sido creada a millones de seres humanos que fallecieron porque finalmente la vacuna fue creada con recursos públicos de ciudadanos del mundo, pero monopolios farmacéuticos se enriquecieron y las acapararon para que no llegaron para salvar la vida. Esa fue la tragedia que acabamos de vivir. Y hoy la discusión en los Estados Unidos, el socio de las élites y la oligarquía bicentenaria colombiana es: el neoliberalismo no sirve. La discusión en Washington es que ya no puede haber más consenso de Washington. Recientemente hubo un discurso del asesor de seguridad nacional del presidente Biden. Estamos hablando de las élites demócratas de los Estados Unidos. No estoy hablando ni del Partido Comunista Chino, ni estoy hablando de la izquierda. Estoy hablando del establecimiento de uno de los imperios más poderosos del mundo. Y el asesor de seguridad nacional dijo: estas ideas no funcionan. Los Estados Unidos están desindustrializados. ¿No les suena muy parecido a lo que dice aquí el presidente Gustavo Petro? La tal globalización no funcionó. Aquí dejamos de exportar, estamos exportando trabajadores. Con todas las medidas que hicimos de favorecimientos a bancos, de no poner impuestos, hemos creado las desigualdades más profundas que se hayan creado en la sociedad norteamericana, donde somos un país muy rico, pero no tenemos derecho a la salud ni derecho a la educación, y esas desigualdades están golpeando a la democracia hasta el punto de que en Estados Unidos hubo atisbos fascistas con Donald Trump que no habían sido considerados previamente en la historia de la democracia liberal más importante del mundo. Y además dice: y estamos acabando la vida. Estamos acabando la vida porque nuestro país no ha iniciado la transición energética que tiene que ver con un asunto elemental que el neoliberalismo no tuvo en cuenta. El planeta Tierra es finito, señores. Los recursos son finitos. El modelo de acumulación excesiva, de despilfarro excesivo de un puñado de millonarios en el mundo, de grandes corporaciones sobre la vida, de miles de millones de seres humanos, va a acabar con el planeta Tierra por la emisión de los gases de efecto invernadero, donde aumentará la temperatura y no habrá planeta. Y esto no es una historia apocalíptica. Ya los pueblos indígenas, los pueblos originarios, de quienes se burlan la tecnocracia neoliberal supuesta, un saber científico, habían advertido al mundo del hecho real de la crisis climática y la finitud del planeta Tierra. El Papa Francisco, en su encíclica de la Casa Común, había advertido: la humanidad tiene que parar esta forma de modelo económico de producción, modelo político y económico para que podamos sobrevivir. Y el panel científico de Naciones Unidas le ha dado la razón a los pueblos indígenas. La ciencia coincidió con los saberes ancestrales que esa mentalidad también colonial quisieron aplastar, que porque no era científica supuestamente. Hoy nadie puede negar la crisis climática. Entonces, aquellos que decían que eran la ciencia, ya son la anticiencia. Eso que el mundo sabe. Ese es el gran debate en los Estados Unidos, compañeros y compañeras. Ese es el debate en Europa y en el mundo, desatado por los movimientos geopolíticos de un capitalismo de Estado como la China y los movimientos que se han dado en el mundo. El pueblo colombiano no ha podido estar ahí porque nos encerraron en una guerra, para que no pudiéramos ver más allá. La pregunta es:
eso que se está planteando en el mundo no es más ni menos que la propuesta reformista que hoy impulsa el presidente Gustavo Petro. No es nada distinto. Cuando nosotros íbamos y comentábamos de las reformas en Europa y en el mundo, nos aplaudían. Aquí nos insultan algunos nos insultan por ese tipo de reformas. Y son las reformas para trascender un modelo fallido, reconocido desde el origen mismo llamado neoliberal. Y es la reforma a la salud, es la reforma pensional, es la reforma laboral, es la necesaria transición energética que tiene que emprender la humanidad, América Latina, no solo Colombia. Es la paz total que tenemos que conquistar en Colombia como fundamento central de los derechos humanos, que fue la lucha de Héctor Abad Gómez. Y estamos hablando de la reforma a la educación superior y a los servicios públicos. Eso no es extremista, eso no es ningún extremo. Hacer esas reformas implica un sentido común de supervivencia. Y este es el momento en el que nos encontramos en Colombia. O terminamos la transición democrática del 91 con la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales, con la dignificación de la vida y la equidad en Colombia. ¿Será que las élites, que el otrora dirigencia del Partido Liberal, que otrora encabezado Horacio Serpa Uribe, el otrora Partido Conservador, encabezado por Álvaro Gómez Hurtado, que por obvias razones recuerdo pues permanentemente esa historia, tendrán la estatura política y moral para entender que hay que permitir ese cambio en Colombia? Que el pueblo colombiano centrifugó sus aspiraciones en las urnas y que inclusive en la segunda vuelta no fue un candidato de la política tradicional el que adversó a Gustavo Petro. Rodolfo Hernández tampoco proviene de esa política. ¿Será que no se ha podido entender que tenemos que propiciar, facilitar, permitir esa transición democrática que no le permitieron al pueblo colombiano en la época de Alfonso López Pumarejo, pero sobre todo con Jorge Eliezer Gaitán, que pretendía que Colombia en ese momento saldara la deuda que los grandes países del mundo ya hicieron, una reforma agraria? Eso es algo elemental, la propiedad de la tierra. Esto no es un debate del comunismo, es un debate del liberalismo. La reforma agraria es la tenencia y la oportunidad de poder cultivar nuestra propia tierra. A sangre y fuego cercenaron la ilusión del pueblo colombiano en ese momento y nos sumieron en una guerra de 60 años que aún estamos tratando de superar, y eso tiene que ver con la paz total. Permitirán las élites en Colombia, y esa es la solicitud, que ya desde mi lugar como ciudadana, permitirán las élites liberales y conservadoras, sus élites, porque claramente este espacio demuestra que hay una renovación, una base liberal, conservadora, progresista, que entendió que el país tiene que superar el siglo XX, el siglo XIX, que es inaceptable que haya seres humanos viviendo como se vive en el siglo XIX, con la riqueza que tiene Colombia. Entonces, evidentemente, como decía Antonio Gramsci, cuando lo nuevo no ha llegado y lo viejo resiste a irse, ahí aparecen los peores demonios. Es un momento histórico. Por eso aquí es menor si Carolina ocupó o no ocupó un puesto, eso es menor frente a la dimensión histórica que tiene la transición democrática. Y qué honor para ustedes y para mí poder vivir este momento histórico en Colombia. En ese sentido, me suscribo a esta bella, hermosa tierra antioqueña que me enseñó a luchar, que me enseñó a pensar,
que me enseñó a ser valiente y me suscribo como una servidora de mi patria desde cualquier lugar en el que me encuentre. Muchísimas gracias. Les pedimos por favor que se queden un minutico, un minuto. Yo no. Los invitamos, por favor, antes de terminar y de salir del recinto, a que interpretemos el himno antioqueño.
Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde.